En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Como ya vieron el título, el obispo de Charlotte, en el norte de Carolina, Estados Unidos, suprime la misa en latín, relegándola a un centro cristiano protestante. Bueno, esto es todavía a consecuencia de aquel documento emitido por el Papa Francisco en el verano del 2021, conocido como Tradiciones Custodes, ese documento que vino a cancelar el documento anterior del Papa Benedicto XVI, en el cual se promulgaba que la misa en latín no fue abolida, no puede ser abolida, es parte de la gran tradición de la iglesia y había restaurado, había liberado la misa para que cualquier sacerdote que quisiera celebrar la misa tradicional, la misa en latín, la misa de nuestros padres, de nuestros abuelos, que lo pudiera hacer, que lo pudiera hacer sin necesidad de permisos especiales. Bueno, esto acabó en el verano de 2021 cuando el Papa Francisco pues cancela aquel decreto del Papa Benedicto, y a partir de ese momento, pues vimos una gran escalada de parroquias diocesanas que tenían ya años celebrando también la misa en latín, la misa tradicional. Muchas fueron limitadas severamente, es decir, no fueron, digamos, canceladas al 100%. Para dar un ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, una sí fue suprimida totalmente. La otra parroquia pasó de tener, creo que 4 misas a solo tener una misa. Lo sacaron del edificio parroquial, les dieron la orden de que solo podían celebrar la misa en una capillita que hay ahí en la propiedad. Se les prohibió anunciarse en los boletines, en la eh, página web de la parroquia. Pues prácticamente es como que si, no sé, es muy raro eso, es como que si se avergüenzan de la misa tradicional y la quieren esconder. Entonces, a consecuencia de aquel decreto, de aquel documento conocido como Tradiciones Custodes del Papa Francisco del verano del 2021, eh, recientemente acaba de suceder esto hace un par de días. El obispo de Charlotte, en el norte de Carolina, Estados Unidos, basándose en ese documento del Papa Francisco, ha suprimido la misa en latín en esta área de Carolina del Norte. Vamos a ver los detalles. Permítanme acá, voy a hacerme grande. Les pido que le den like, me gusta. Bueno, vamos a ver los detalles. La letra es muy pequeña, así es de que lo que voy a hacer, queridos hermanos, yo voy a estar leyendo y voy a estar haciendo algunos comentarios, porque si muestro el documento no van a alcanzar a leer, así es de que no se preocupen, yo le voy a dar lectura al documento. Vamos a estar viendo acá, pues, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Permítame por acá un momento. Vamos a ver. Muy bien, entonces el titular dice: el obispo de Charlotte suprime la misa en latín, relegándola o enviándola a un centro cristiano protestante. Si tú pensabas que el título, pues, era una broma, ¿no? Una broma de mal gusto, ¿cómo que el obispo suprime la misa en latín de las parroquias y envía a las personas a que se reúnan a un centro cristiano protestante? Pues no es broma, no es una broma de mal gusto, es precisamente la decisión que se tomó. Parece ser que ese templo cristiano o protestante, ese lugar que le llaman centro, creo que le llaman centro de adoración, parece ser que le pertenece a la diócesis, esa propiedad, pero por años le estaban ya rentando ese edificio a los protestantes. Parece ser que lo que hizo el obispo fue, por un lado, suprimir la misa en latín de las parroquias diocesanas y, por otro lado, enviar a los fieles, pues estamos hablando de miles de fieles católicos, enviarlos a que ya no se reúnan en las parroquias, sino que ahora van a ir a este centro de adoración protestante que parece ser que le pertenece a la diócesis, la propiedad.
Parece ser que lo que hicieron es que ya no le van a renovar el contrato de renta a los protestantes, porque ahora van a meter allí a todos los fieles que asistían a las misas tradicionales de las diferentes parroquias para que se estén reuniendo ahora en aquel edificio que por años estaba siendo utilizado por los protestantes. Vamos a ver ahora los detalles. Dice así, el obispo de Charlotte, que se llama Michael Martin, este obispo Michael Martin citó el documento de tradiciones custodes del Papa Francisco para fundamentar su decisión de cerrar las misas en latín, lo cual esto ha sido, dice, un golpe devastador para los fieles de Carolina del Norte. Muy bien, continuando acá con la lectura, dice el obispo Michael Martin de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, anunció el viernes que estará cerrando las misas tradicionales en latín en las iglesias parroquiales de la diócesis, que son 4. Si tú te preguntas cuántas parroquias de la diócesis tenían la misa tradicional y que ahora van a ser afectadas, son 4. 4 parroquias y tenían varias misas. Muy bien, continuando, dice, y las va a fusionar, las va a juntar, va a agarrar a todas las personas que estaban en estas 4 parroquias en diferentes misas, las va a juntar a todas y las está enviando a lo que es o lo que se conocía como un centro de adoración protestante, ¿no? Diríamos un templo protestante. Ah, bueno, vamos a continuar. Dice acá la tradicional cuenta de redes sociales que se llama Census Fidelium, publicó la copia de la carta del obispo, donde hizo pública esta decisión de pues cancelar la misa tradicional de estas 4 parroquias diocesanas en Charlotte, Carolina del Norte. Parece ser que las parroquias se llaman Santa Ana, Santo Tomás de Aquino y San Juan Bautista y finalmente Nuestra Señora de la Gracia. Repito, Santa Ana, Santo Tomás de Aquino, San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Gracia. Son los nombres de las 4 parroquias que han sido afectadas por esta decisión. Em, y vamos a continuar acá con el artículo. Por cierto, diferentes medios ya hicieron pública la carta del obispo. O sea, esto no es un rumor, esto no es una noticia fake, no es un fake news, no es una noticia falsa. La carta firmada por el obispo ya está en diferentes plataformas de las redes sociales. El obispo Michael Martin, compartió que a partir del 8 de julio, es cuando comienza esta cancelación, a partir del 8 de julio la misa tradicional en latín ya no se va a ofrecer en las iglesias parroquiales de la diócesis, sino que se va a trasladar a una especie de capilla que está bueno, ahí se da la dirección en esta ciudad, lo cual solía ser un centro protestante que se llamaba Freedom Christian Center, Centro Cristiano Libertad, ¿no? Centro Cristiano Libertad. eh, y dice, el motu propio de Tradiciones Custodes del Papa Francisco, que publicó en el verano del 2021, en ese documento se establece que la misa tradicional no debe ya celebrarse en las parroquias diocesanas. Es por eso que aquí en la ciudad donde yo estoy, en Arizona, lo sacaron del edificio parroquial y solamente les dan permiso de tener una sola misa, pero no en la parroquia, sino que es en una capillita contigua que está ahí en la propiedad. Por eso, porque el documento de Tradiciones Custodes del Papa Francisco es lo que establece. ¿Por qué? Pues es lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Es algo que nadie entiende. Sin embargo, pues fue lo que hicieron en el 2021 y todavía, como ya están escuchando esta noticia, este obispo, todavía basándose en ese documento, pues ha censurado, eh, ha cancelado al menos de las parroquias diocesanas la misa en latín y los está enviando a todos a esta propiedad que aparentemente, si bien era administrada por los protestantes, los dueños parece ser que son la diócesis. Parece que la diócesis es la que es la dueña, ¿no? La diócesis es la dueña de ese centro. Es raro, ¿no? Uno se preguntaría, ¿cómo es posible que un obispo
esté rentando una propiedad católica que fue comprada con dinero católico, que fue comprado con sudor y lágrimas católicas para que estén predicando otro evangelio, para que estén predicando una religión falsa. Pues esa es una buena pregunta. Sin embargo, así lo han estado haciendo, no sé por cuántos años, pero para ser sincero, esto es algo que si se destapara, ¿cuántas diócesis, cuántos obispos, al menos acá en los Estados Unidos, están utilizando propiedades y recursos diocesanos para rentar edificios o para ofrecer servicios a grupos protestantes? Se sorprenderían, se irían de espaldas. Yo no voy a decir la diócesis, pero yo descubrí como de hecho, no es diócesis. Yo descubrí cómo la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos utiliza ciertos apostolados eh, ciertos apostolados de imprenta para estar ofreciendo servicios a grupos protestantes y estar imprimiendo la literatura protestante. Literatura que tiene doctrinas no católicas, literatura que muchas veces es anticatólica, pero así, así las cosas, ¿no? Si tú te preguntas, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se utilicen apostolados de imprenta católica para imprimir literatura protestante con doctrinas contrarias a la fe católica? Buena pregunta, pero esto sucede. Bueno, me regreso al artículo y continuamos. Dice, la cuenta del Rosario de DC para la Misa Latina condenó la decisión como una decisión malvada y pidió al Papa León XIV que intervenga y que restaure lo que había hecho el Papa Benedicto XVI, ¿no? El famoso decreto del Papa Benedicto XVI, Summorum Pontificum, que era un motu proprio, o sea, un decreto como una orden ejecutiva, ¿no? A nivel Iglesia Universal, para que se liberara la misa tradicional, la misa en latín, la misa de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, se le está pidiendo al Papa León que por favor intervenga, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso sucede. Estamos optimistas, hemos visto signos de esperanza en algunos gestos, en algunas decisiones, en algunas palabras del Papa León XIV, pero tenemos que esperar. Veamos cómo el Papa maneja la situación. La misa tradicional que se celebraba anteriormente en esta parte de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Charlotte, fue suprimida el 9 de enero de 2024. Esto es en una área, eh, no es precisamente Charlotte, es Boone, es un área contigua. Dice junto a las de otras iglesias católicas de la diócesis. El obispo anterior de Charlotte, el obispo Peter Hughes, perdón por mi mala pronunciación, Peter Hughes, dice abiertamente conservador, había anunciado en diciembre del 2023 que debido al documento Tradiciones Custodes del Papa Francisco, el número de las misas dominicales en latín sería reducido de 6 a solo 4 y que las 4 restantes solo se iban a permitir hasta el año 2025. Entonces, aparentemente, el obispo anterior, debido al documento de Tradiciones Custodes del Papa Francisco, había dicho que estaba pues obligado a reducir las misas, pasando de 6 misas tradicionales a 4, pero les anunció que aún esas 4 iban a llegar a pues, a su fin, al menos en el contexto parroquial, en el 2025. Aparentemente eso es parte de lo que está sucediendo, ¿no? Todo tiene que ver con tradiciones justades. Aquí pues tenemos que tener un poco pues, de caridad, paciencia con los obispos, porque esto no es algo que se les ocurrió a los obispos, no es algo así como que se levantaron y dijeron, bueno, voy a suprimir la misa tradicional, los voy a sacar de las parroquias y como no los puedo expulsar así de la noche a la mañana, pues los voy a mandar a un margen, ¿no? Los voy a mandar a las periferias, los voy a mandar allá, los voy a marginalizar, ¿no? Enviándolos a aquel edificio que usan los protestantes, ahora vamos a mandar allá a estas personas, ¿no? Todo tiene que ver con este documento Tradiciones Custodes. No es un invento de los obispos. En cierto sentido, están obligados, ¿no? Algunos obispos intentaron resistir, ¿eh? Algunos obispos prácticamente no habían hecho restricciones.
pero después salió otro documento donde se les presionó, prácticamente se les dejó sin alternativa a los obispos y prácticamente están desarmados, ¿no? Por así decirlo. Continuamos. Dice, como señaló el obispo Michael Martin de Charlotte, que es el que acaba de tomar esta decisión, en su carta dice, el obispo anterior que había supervisado el crecimiento de las parroquias de misa tradicional, incluido un nuevo seminario menor que ofrecía formación en el antiguo rito tradicional, había obtenido la aprobación del Vaticano para la continuación de las misas tradicionales en la diócesis, pero solamente hasta el 2025. O sea que parece ser que el obispo anterior intentó hacer todo lo que pudo para que no se suprimiera la misa tradicional, incluyendo un seminario menor. Y parece que sí obtuvo resultados, pero solamente le habían dado permiso hasta el 2025. Ahora, si el Papa León XIV, el Papa nuevo, si el Papa León XIV interviene, esto se puede restaurar, ¿eh? Esta decisión que están tomando de ya suprimir las cuatro que quedaban, las cuatro parroquias que ofrecían misa tradicional, el Papa León XIV pudiera intervenir. Y no solamente para ayudar a estas parroquias de esta diócesis de Charlotte en Carolina del Norte, sino que si el Papa León XIV quisiera, pudiera emitir un decreto, ¿no? Un motu propio parecido al del Papa Benedicto XVI, donde no solamente se liberaran estas cuatro parroquias y que pudieran regresar a la normalidad, por así decirlo, sino que todas las diócesis de todo el mundo donde está el rito romano pudieran permitir la misa tradicional. Muchos católicos que no conocen la misa tradicional desean, anhelan poder participar de ella. Solo la conocen por YouTube, solamente la conocen en televisión, pero si vieran el número de católicos que jamás han estado en la misa tradicional, que me han dicho, me encantaría poder participar, o sea, les gusta lo que ven, la reverencia, la solemnidad, se acuerdan algunos de su infancia, eh, realmente quiera Dios que suceda, ¿no? Pero mientras, acá ya estamos viendo un avance de aquel documento, ¿no? De 2021 del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, un avance más que está afectando a estas cuatro parroquias. Las misas en latín ofrecidas por los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X van a continuar en la iglesia que se llama San Antonio de Padua, esto es cerca de Charlotte, ahí en Carolina del Norte. La comunidad de la misa en latín de Charlotte ha señalado lo siguiente, dice, la Santa Sede ha escrito en varias ocasiones que las misas de la Fraternidad de San Pío X son válidas y que los fieles que asisten a ellas cumplen con sus obligaciones dominicales y festivas. Incluso ha escrito que en justicia tenemos libertad para contribuir a sus colectas en la misa, es decir, que los fieles en buena conciencia, si van a las capillas de la Fraternidad de San Pío, tienen la libertad de incluso contribuir monetariamente para sustentar a los sacerdotes de las capillas de la Fraternidad de San Pío. Esto es algo que muchos no saben, ¿eh? Muchos atacan a los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X con falsedades, con cosas que la iglesia nunca ha dicho de ellos. Al contrario, la iglesia católica ha reafirmado la validez de esas misas, ha incluso dicho que los fieles que van a esas capillas en buena conciencia pueden contribuir monetariamente para sostener a los sacerdotes, ¿no? Que ofrecen la misa. Pero bueno, me regreso y continúo. Dice, solo queda ver si el Papa León XIV va a revertir estas restricciones impuestas por aquel documento Tradiciones Custodes del Papa Francisco del año 2021. Aquí continúa el artículo y dice, la lucha no ha terminado, declaró el administrador de la cuenta que se llama Census Fidelium, que es un buen canal de YouTube, así se llama Census Fidelium, el sentido de los fieles, el sentido de la fe en los fieles. Y dice así, esta cuenta dijo, llegaremos a Roma, dice, probablemente, dice, el obispo, refiriéndose al obispo de esta diócesis, probablemente piensa que si pone en tierra de nadie, o sea, lejos de todo, porque los está mandando a todos, a este centro de adoración protestante. Dice esta cuenta, dice, tal vez el obispo piensa que si nos manda a todos a la tierra de nadie, o sea, lejos, porque eso es algo que no he dicho. El centro de adoración protestante les queda muy lejos a la gran mayoría de los fieles que iban a la misa tradicional. Algunos ya estaban viajando 50 minutos, una hora para poder llegar a esas parroquias donde estaban. Ahora
donde los van a mandar al centro de adoración protestante. Muchos están diciendo que les va a tomar 1 hora y media, algunos 2 horas para poder llegar. Pero dice la cuenta, dice, el obispo piensa que si nos manda a la tierra de nadie, nadie va a ir y va a desaparecer la misa en latín. Dice, esto no va a suceder porque la gente va a ir a la misa hasta donde tenga que ir. Dice, nos están robando, se lamentó otro administrador de una cuenta, de ahí todo es de la diócesis de Charlotte, en Carolina del Norte. Dice, nos están robando, refiriéndose a la misa. Dice, ¿quién dijo que la misa tradicional, dice, quien al mismo tiempo dijo que la misa tradicional atrae a personas de lugares tan lejanos como de Graham? Graham o Graham es una ciudad que está muy lejos y la gente de tan lejos estaba viniendo a la misa tradicional. Dice, bueno, aquí habla que algunos están viajando 1 hora y media tendrían que estar viajando 1 hora y media para poder llegar a este centro de adoración protestante, que repito, el centro de adoración protestante le pertenece a la diócesis, pero por años se lo ha estado rentando a los protestantes, lo cual ya es muy raro, ¿no? Uno pensaría que en lugar de estar restringiendo o censurando o limitando o persiguiendo a los católicos de misa tradicional, uno se imaginaría, perdón, que más bien se tendría que estar limitando y restringiendo la influencia protestante, ¿no? Pero no, tenemos acá un obispo que, si bien es cierto, apoyándose en el documento de tradiciones custodes del Papa Francisco, pero sin embargo está censurando la misa tradicional de las parroquias. Por otro lado, tiene años rentándole un edificio, una propiedad a un grupo protestante. Es casi increíble que uno esté diciendo estas cosas, ¿no? Uno pensaría que todo esto es mentira, ¿no? Sin embargo, no. O sea, por un lado se persigue a los católicos tradicionales y por el otro lado se les abre las puertas, incluso se les permite utilizar propiedades de la diócesis a grupos protestantes. Qué cosas, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo, ¿no? Increíble. Bueno, el artículo continúa, perdón. El artículo continúa. Es muy largo. Está en el sitio, bueno, está en muchos sitios, ¿no? Pero uno de los sitios que lo posteó está en LifeSite News, pero lo he visto también por ahí en Info Vaticana, creo que también lo tiene. Lo tiene en diferentes portales. Entonces, no quiero alargarlo más, no quiero hacerlo demasiado largo, pero el punto principal es que todavía, a consecuencia de aquel documento del Papa Francisco, todavía están siendo censuradas algunas parroquias y por eso estamos viendo este tipo de noticias el día de hoy, ¿no? El obispo de Charlotte, Michael Martin, suprime la misa en latín, relegándola o enviándola al Centro Cristiano Protestante. Parece ser que lo que van a hacer es que decidieron ya no renovar el contrato de renta a los protestantes, porque ahora necesitan el edificio para poner pues imagínense, ¿no? A todas las familias que asistían a las diferentes misas de 4 parroquias. O sea, imagínate, vamos a suponer, no sabemos exactamente cuántas misas tenía cada parroquia, pero vamos a decir que cada parroquia tenía 2 misas en latín, y son 4 parroquias. 4 por 2 te da 8. Imagínate la cantidad de personas de 8 misas, meterlas a todas en un edificio donde, según investigué, el edificio tiene capacidad para de 300 a 400 personas. Ahora, son 4 parroquias que, si tiene 2 misas cada parroquia, serían 8 misas. El número de personas que asisten a 8 misas, meterlas a todas en un edificio que tiene capacidad para de 300 a 400 personas, imagínate cómo van a estar las personas. Obviamente, esto no tiene la intención de que la gente se sienta bienvenida, que se sienta cómoda. Para empezar, van a llegar a un edificio que yo vi unas fotografías en internet del edificio, pues está totalmente diseñado a la protestante. Obviamente me imagino que van a hacer cambios, van a invertir dinero para poder más o menos hacer un poquito católico el ambiente,
pero imagina, van a estar, como decimos en mi pueblo, van a estar como sardinas, van a estar súper apretadísimos todos. A eso le llaman hacinamiento. Yo no sé exactamente si, sé que en Estados Unidos son muy cuidadosos con las leyes del hacinamiento. Para los que no saben, hacinamiento es meter a muchas personas en un edificio que no tiene la capacidad suficiente. Eso está penado, eso va contra la ley. No sé cómo le van a hacer. Sé que son muchas familias. Investigué, una de las parroquias tenía como 400 personas, una sola parroquia. Acuérdate que son 4 parroquias y suponiendo que cada parroquia tenía 2 misas en latín. Wow. Entonces, llevarlos a todos a un edificio que tiene capacidad para 300 a 400 personas, yo no sé si van a tener que poner, qué sé yo, 4 misas, 6 misas, no sé. Va a estar bien complicado. Y como decía por ahí el administrador de la cuenta Census Fidelium, dice, parece ser que lo que quieren es desanimarnos porque nos están mandando a una propiedad que está muy lejos y muchos van a tener que manejar alrededor de 1 hora y media para poder llegar a este centro protestante al que están enviando a todas estas familias. Eh, Wow, pues ahí lo tienen. Perdón, me extendí un poco, pero pues creo que es necesario traer un poco de claridad a esta situación. Todo esto es consecuencia, esto viene como repercusión del documento conocido como Tradiciones Custodes, emitido por el Papa Francisco en el verano del 2021. Esperemos que el ahora Papa León XIV, esperemos que el Papa León XIV, creo que por acá tengo su imagen. Esperemos que el Papa León XIV libere, que yo les dije en varias ocasiones que creo que este Papa va a liberar la misa en latín. Esperemos que así sea. Aún mantengo la esperanza. Esperemos que el Papa intervenga, porque aún siguen todavía suprimiendo, restringiendo, limitando, persiguiendo a miles y miles de familias católicas que tienen la misa tradicional, están perdiendo sus parroquias, les están haciendo la vida, como diríamos en mi rancho, en mi pueblo, les están haciendo la vida a cuadritos, ¿no? Qué difícil situación. No, no me preguntes por qué hicieron eso. No lo sé. Yo creo que uno se queda sin, uno se queda atónito, ¿no? Cuando ve estas cosas, pero sí lo están haciendo. Que Dios nos ayude. Recemos para que el Papa León tome la decisión correcta y liberen la misa tradicional. Recemos por las familias. Recemos por las familias que les está sucediendo esto. Son tus hermanos, son mis hermanos. Recemos por ellos. Si se fijan, hermanos, lo único que estamos pidiendo es que se libere la misa tradicional. No se está buscando el perjuicio de nadie, se está buscando el bien común de decenas de miles de católicos que están en la misa tradicional. Que Dios nos ayude. Queridos hermanos, les pido que le den like, me gusta. Vamos a dejarlo aquí y me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.